Libro cuarto de Moisés. Números. Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Números, Bamidbar, en el desierto. Entonces, hoy vamos a continuar, ¿no?, el libro de Bamidbar, Números en el desierto. Y hoy vamos a ver dos capítulos. Quise compartir dos capítulos porque el capítulo 26 es nuevamente como al principio habíamos comenzado, conteo, pero ya 40 años después. Esa es la diferencia, ¿no?, del capítulo 26 y el capítulo 1 del número, ¿no? ¿Se acuerdan? El número 1 era puro número. Y vamos a ver que hay una pequeña diferencia en el conteo. Por eso, sin perder tiempo, vamos a empezar con este capítulo 26 y luego vamos a pasar ya con el capítulo 27. ¿Está bien? Vamos a hacer una lectura. Entonces, censo del pueblo en Moab. Aconteció después de la mortandad que el Eterno habló a Moisés y a Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, diciendo. Y vamos a entrar en esta nota para ver, porque le hice un resumen, porque realmente son, si uno analiza, son, 65 versículos, ¿no? Entonces por eso le hice un resumen. Y ustedes, como tarea, pueden leer todos si quieren saber más de los detalles. Acá hay puros detalles de las familias, las cabezas de familia, los líderes que representaban a Israel y que ya estaban en ese tiempo. Vamos a la nota. Números 26. Una vez que pasó la plaga, el Eterno les dijo a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, registren por familias los nombres de los guerreros de toda la comunidad israelita. Anoten en una lista a todos los hombres de 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Hay que entender como la primera vez en el capítulo 1, los que eran contabilizados eran los que estaban preparados ya para ir a la guerra, eran guerreros y a partir de 20 años eran considerados ya personas adultas. Así que allí en las llanuras de Moab, junto al río Jordán, frente a Jericó, Moisés y el sacerdote Eleazar dieron las siguientes instrucciones a los jefes de Israel. Anoten en una lista a todos los hombres de Israel de 20 años o más, así como el Eterno le ordenó a Moisés. Este es el registro de todos los descendientes de Israel que salieron de Egipto, los descendientes preparados para la guerra. Números 26:7 dice, estos eran los clanes de Rubén. Sus tropas registradas sumaron 43.730 hombres. Número 26:14, esos eran los descendientes de Simeón. Sus tropas registradas sumaron 22.200. Yo estoy leyendo solamente el total de los contados. Si ustedes van al capítulo, ahí aparece las cabezas de familia, ¿no? Los descendientes, las cabezas de familia, que es muy importante, ¿no? El versículo 18 dice, esos eran los clanes de Gad. Sus tropas registradas sumaron 40.500. Números 26-22, esos eran los clanes de Judá. Sus tropas registradas sumaron 76.500. Números 26-25, esos eran los clanes de Isaacar. Sus tropas registradas sumaron 64.300. Números 26-27, esos eran los clanes de Zabulón. Sus tropas registradas sumaron 60.500. Y acá, números 26-33, Zelofehad, uno de los descendientes de Jefer,
no tuvo hijos, pero los nombres de sus hijas eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y acá vamos a ver que yo le agregué más este versículo porque acá menciona que los antepasados, ustedes se dan cuenta que aparecen los cabezas de familia. Y uno de los cabezas de familia, los que salieron de Egipto, de la tribu de Manasés, ¿no? Era Zelofehad, pero él no tuvo, durante que estuvo en el desierto, no tuvo hijos, sino 5 hijas. Y esos son los nombres de sus hijas. Y después vamos a ver que estas hijas van a 3.550. O sea que hubo una disminución entonces en este conteo. Nosotros sabemos que esta generación son ya los que nacieron en el desierto. Entonces el Eterno le dijo a Moisés: reparte la tierra entre las tribus y distribuye las porciones de tierra de acuerdo a la población de las tribus, conforme al número de los nombres en la lista. Da una mayor porción de tierra a las tribus más numerosas y una menor a las más pequeñas, de modo que cada una reciba una porción de tierra en proporción al tamaño de su población. Versículo 55. Sin embargo, asigna la tierra por sorteo y dale a cada tribu patriarcal su porción según el número de los nombres de la lista. Esto es muy importante. De acuerdo a sus cabezas de familia se le va a dar. Cada porción de tierra se asignará por sorteo entre las tribus más grandes y las más pequeñas. Número 2663 dice: estos son los resultados del registro del pueblo de Israel que Moisés... ¿Por qué? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Bueno. Bueno, vamos a continuar. Esos son los resultados del registro del pueblo de Israel que Moisés, el sacerdote Eleazar, hicieron en las llanuras de Moab, al lado del río Jordán, frente a Jericó. Nadie en esta lista aparecía en el registro anterior, hecho por Moisés y Aarón en el desierto de Sinaí. O sea, todas estas personas eran los que nacieron ya en el desierto. ¿Y qué pasó con todos los demás que salieron del Sinaí y pasó los 40 años? Murieron, ya sabemos por qué, porque habían rechazado la tierra que el Padre les había dado. Eso ya habíamos compartido, ¿no?, en los capítulos anteriores. 65. Pues el Eterno había dicho acerca de ellos: todos morirán. En el desierto ninguno de ellos sobrevivió, excepto Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Entonces, de esta manera vimos rápidamente todos los listados de los israelitas que estaban ya listos para entrar a la tierra prometida. Los 601.700, ¿no?, preparados para la nueva generación. Ya era una nueva generación que estaba preparada para ingresar en la tierra de Canaán. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos al capítulo 27. Capítulo 27. Petición de las hijas de Zelofehad. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galab, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas 5 mujeres nacieron de Zelofehad, que es un descendiente de Manasés, y vinieron a Moisés a solicitarle que a ella también se le incluya en la repartición de heredades. ¿Y por qué vinieron a solicitarle eso? Porque había una ley que decía que
si no había descendencia de una familia, una descendencia varón, entonces la familia desaparecía, o sea, el nombre de esa familia desaparecía, porque las mujeres no podían heredar, porque las mujeres tenían que casarse y la heredad era para sus maridos. Eso era normalmente lo que decía las leyes de aquel tiempo. Pero ¿qué vinieron ellos a solicitar? Y se presentaron, versículo 2, delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del Mishkan, del tabernáculo, ¿no?, de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la campaña de los que se juntaron contra el Eterno en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. Vamos a analizar un poco qué pasa acá. Primero dice que él no participó de la revuelta en la cual participaron varios miembros, varios líderes con Coré. Varios líderes tribales de aquel tiempo participaron. Entonces sus hijas están diciendo que los únicos que quedaron excluidos de ser de tener heredad eran los que participaron de esa revuelta. Pero nuestro padre no participó. Pero murió en el desierto, ¿no? Murió como todos los que salieron de Egipto, ¿no? ¿Por qué murió? Acá dice una palabra: murió en su propio pecado. Y en otras versiones o en otra traducción habla que eso representa como que murió o sea, como una persona normal, por los años que pasaron. O sea, no pudo así llegar hasta este tiempo, ¿no? Murió, se puede decir, como naturalmente muere una persona al llegar su edad, ¿no? Eso es lo que se refería cuando decía a su propio pecado. Algunos aluden de que puede ser que haya tenido alguna incredulidad, que alguna vez haya estado parte en alguna desconfianza, pero no fue uno que se rebeló contra Moisés como lo hizo Coré. Como cualquier persona habrá tenido sus defectos, sus errores, pero siempre estuvo pendiente de la tierra prometida, las promesas del Eterno. A eso se están refiriendo sus hijas, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos están pidiendo? Que a ellos también se le incluya en la repartición de heredad, porque se va a repartir los territorios de acuerdo a las tribus, y las tribus se van a repartir otra vez de acuerdo a las familias. Entonces es como decir que, vamos a poner así, cada tribu, por ejemplo, este es el Paraguay. Vamos a poner que Israel es Paraguay. Y cada tribu sería, nosotros tenemos 17 departamentos. Esos serían los líderes otra vez. Los líderes serían las 12 tribus de Israel, los 17 departamentos. Pero dentro de los 17 departamentos otra vez hay lo que se llama compañías. Otra vez, si ustedes ven, los departamentos se dividen otra vez en compañías o distritos. Y muchas veces esos distritos otra vez se dividen en barrios, así y así. Bueno. Entonces el pueblo de Israel también iba a recibir los territorios de Judá, Simeón, Isaacar, Zabulón, Gad, Manasés, Benjamín, Efraín. Y dentro de cada territorio estaban otra vez las familias, o sea, los hijos de Judá, los hijos y nietos de Benjamín, los hijos y nietos de Isaacar. Ellos iban a recibir otra vez, de acuerdo a la cantidad de las familias, sus porciones. Y entre ellos también tendría que estar los descendientes de el papá de Zelofejad. Pero Zelofejad, él tenía que estar como representante, pero él no está porque murió. Y si él no está porque murió, ¿quién tiene que estar como representante? Su hijo. Pero él no tuvo hijo, tuvo 5 hijas. Por lo tanto, el nombre de Zelofejad, del papá de Zelofejad, va a borrarse, ¿no? O sea, no va a existir ese barrio o ese distrito. Y por eso ellos vienen a reclamar, o sea, a solicitar. Se puede decir que ellos tuvieron ese pensamiento de que, aunque somos mujer, aunque la ley dice que
el hombre tiene que llevar la herencia, pero no está por demás ir a hablar, ir a preguntar, ir a averiguar, ir a pedir, porque ellos sabían que su padre había sido realmente, a pesar de que tuvo algunos defectos, una persona que esperaba la tierra, esperaba la promesa, el cumplimiento. Entonces, en honor y en homenaje a su padre, ellos vinieron a pedir este clamor a Moisés. Versículo 4 dice: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijo, danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. O sea, nosotros también queremos formar parte de la comunidad de la tribu de Manasés y queremos tener el nombre de nuestro padre figurando ahí entre nuestros tíos. Queremos que esté también. Pero como si no hay hijo, entonces nosotros queremos representar a nuestro padre. Esto es algo fuera de lo común para aquella época. Y vamos a ver, hoy estaba averiguando algunos datos históricos que comprueban que esto que está escrito acá en la Torá ocurrió, y hay datos históricos de documentos que se encontraron de aquella época, de los tiempos en que se escribió esto, ¿no? Que supuestamente dicen que no se escribió en esa época, pero hay documentos que corroboran de que estos acontecimientos figuraban en aquella época. Bueno, danos la heredad de los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante del Eterno. ¿Por qué hace Moisés esto? Porque ya existían, ¿no?, los mandamientos de quién tendría que recibir la heredad. Era el hijo mayor, pero este es un caso, ¿cómo se puede decir? Fuera de lo común. ¿Y qué se hace en este caso? Se consulta con el Eterno. Siempre en la congregación va a haber casos así, ¿no? Nunca uno tiene que pensar que como se estableció, así se tiene que hacer. Porque muchas veces el corazón de una persona, ¿no?, actúa o avanza, ¿no?, queriendo demostrar realmente que su amor al Padre va más allá muchas veces de reglas. Muchas veces va más allá de reglas, sino que realmente, por ejemplo, casos como el de Tamar, ¿no?, que para seguir la voluntad del Padre tuvo que hacer cosas que iban más allá de las reglas, ¿no?, salir de las reglas. La vez pasada vimos también el caso de Fineas, ¿no?, que le ejecuta ahí a un israelita con una madianita y salió fuera de las reglas, pero era por el celo que tenía hacia el Eterno. Entonces muchas veces ocurren cosas que van más allá de las reglas y el Todopoderoso lo aprueba, ¿no? Por eso, de ahí que muchas personas aún así se encierran. No, la Torá dice así y nadie puede cambiar nada, nadie puede dar la vuelta a nada y punto. Y vemos que no es así, ¿no? El Todopoderoso mira, dice en el libro de Samuel, el corazón. Esto no estamos diciendo que, entonces uno va a cambiar los mandamientos a su antojo. No, solamente para que nos demos cuenta, ¿no?, que no tenemos que ser muy extremistas en algunos puntos, sobre todo cuando nos referimos a el trato con las personas, porque acá se nota que era un deseo bondadoso de estas mujeres, ¿no?, un deseo de honrar a su padre y que lastimosamente por las reglas, no tendrían esa posibilidad. Entonces ellos están clamando al Padre para que se le dé la oportunidad de que el nombre de su Padre sea honrado entre las tribus de Israel. Bueno, y Moisés, versículo 5, llevó su causa delante del Eterno, y el Eterno respondió a Moisés, diciendo: bien dicen las hijas de Zelofejad. Está bien lo que ellos piden. Fíjense lo que el Padre dice. Para el Padre está... ¿Qué es lo que el Todopoderoso está viendo acá? El Todopoderoso está viendo que estas mujeres están saliendo se puede decir, de las reglas establecidas, no porque son caprichosas, ni como hoy en día existen esos grupos de liberación femenina, ¿no?, que vamos a reclamar y romper todo. No, están saliendo de lo común, de lo tradicional, por amor al respeto a su padre, por el valor que tenían a la enseñanza que les dio su padre, y porque sabían que su padre realmente amaba y servía al Eterno y esperaba
el cumplimiento de las promesas. Eso es lo que le está haciendo ir en contra muchas veces de lo establecido. Y el Todopoderoso está observando eso. Todopoderoso ve sus corazones. Bien dicen ella, la hija de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. O sea, en la tribu de Manasés va a estar dividida con los hijos y nietos de Manasés, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos de Manasés. Y entre ellos va a estar también el nombre de Zelofejad. O sea que sus hijas van a llevar el nombre de Zelofejad. Eso es muy importante entender. Sus hijas van a llevar el nombre de Zelofejad. Entre sus hermanos de su padre. Y versículo 7 ahora. Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre. Y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Esto es algo novedoso para aquella época. Que mujeres reciban el título de propiedad. O por lo menos para el pueblo de Israel. Pero, como le estoy diciendo, como le mencioné hace rato, ya algunos reyes de aquella época practicaron esto en una ciudad. Un rey también no tuvo herederos hombres y dejó por escrito en un testamento, ¿no?, propiedades a su esposa, a su hija, para que la administre y la maneje. Ya había ocurrido, ¿no? Ya había pruebas de que muchas las culturas de aquella época practicaron este sistema. O sea, no es algo que puede decirse que fue una ocurrencia de los israelitas. Porque muchas de las cosas que los israelitas aplicaron también se conocía en aquel tiempo, a pesar de que eran leyes opuestas a lo tradicional. No sé si me hago entender. Eran leyes opuestas a lo que la tradición decía. Pero poco usuales, ¿no? Poco usuales. Bueno, versículo 8. Y a los hijos de Israel hablará. Ahora, fíjense una cosa muy importante. Por medio de esta osadía que tuvieron las hijas de Zelofejad, el Todopoderoso va a establecer un decreto. Ahora sí va a poner algo como regla. A partir de ahora va a hacer una enmienda a la Constitución. Así se puede decir, ¿no? Va a enmendar, así se decía, ¿no? Cuando se le va a agregar algo que no estaba antes. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Entonces directamente si muere un hombre y no tiene herederos, la herencia va a pasar a las hijas. Y las hijas van a llevar el nombre de su padre. Si está hablando esta palabra. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Al final, sí o sí esa herencia tiene que quedar en la familia. Pero primeros herederos van a ser las hijas. Y acá hay una pregunta que uno nos tiene que hacerse. ¿Qué pasa si la hija recibe la heredad y luego se casa con un hombre de otra familia? Entonces, cuando ese hombre se casa, normalmente esa heredad va a traspasar a su nombre. Acá va a ser diferente. En este caso, el que quiera casarse con la hija de Zelofejad va a tener que ir a entrar en la línea de Zelofejad. No sé si me entienden. Él, por ejemplo, hay otro hermano de Zelofejad, no sé si llamaba, ahí también sale su nombre. Viene y se casa con una de las hijas de Zelofejad. Entonces, él va a dejar su lugar y él va a venir a formar parte de la familia de Zelofejad. Eso es tremendo poder han recibido estas mujeres. Entonces, a partir de ahí, sí, el linaje de los hijos de las hijas de Zelofejad ya van a llevar como hijos de Zelofejad y como propiedad, o sea, territorio de la familia de Zelofejad. Interesante eso, ¿no? Algunos dicen que ahí se cumple lo que dice la Torah. Dejará el hombre a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, dice, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Porque dice así en la Torah, ¿no? Dejará al hombre
a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, se va a ir a su mujer. Literalmente ahí el hombre iba a dejar a su padre y a su madre y se iba a ir a vivir con la familia de Zelofejad. Y si no tuviera hermanos, dejaréis a su herencia. Eso ya leímos. Versículo 11. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje. Y de este será para los hijos de Israel. Esto será por estatuto de derecho como el Eterno mandó a Moisés. Bueno, hasta aquí vimos esta parte, pero vamos a ver esta nota para ir terminando. Números 36, 7. Vamos a hacer un pequeño adelanto de lo que va a ser el libro de Números 36. Esto es lo que ha mandado el Eterno acerca de las hijas de Zelofejad. Fíjense que en el versículo 36 le va a mencionar otra vez a estas mujeres, diciendo: cásense como a ella le plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Fíjense, ellos se van a casar, pero no van a casarse con personas de otras tribus, sino de su tribu, con los descendientes de Manasés, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Entonces, esto también es importante, que el Todopoderoso quería que cada tribu se mantenga, ¿no? Que mantenga su heredad, ¿no? Por eso le decía a las hijas de Zelofejad que no se casen con hombres de otra tribu, sino que se casen con gente de su tribu. Pero también ellos, al casarse con gente de su tribu, mantenían el nombre de su papá. Acá lo que uno puede notar, leyendo esta parte de la escritura, que como dijimos hace rato, el que tiene la fe puede salir muchas veces de los estigmas radicales, estrictos, por la voluntad del Eterno, por el amor del Todopoderoso. Muchas veces uno no se anima, ¿no?, a avanzar o a querer llevar un mensaje o a poder compartir la palabra que pueda traer esperanza a muchos, porque no, nosotros tenemos esta regla, o a nosotros nos enseñaron así, o nosotros estamos sujetos bajo este sistema, y se quedan estancados, ¿no? Se quedan estancados ahí, como que no, esto no se puede más revertir. Pero lo que el Todopoderoso está viendo es si vos querés hacer las cosas como agrada al Padre, ¿no? Querés hacer lo positivo. Y eso es lo que el Todopoderoso está observando aquí en este caso. Y vamos a ver que estas mujeres, por haber tenido esta decisión, fueron muy exaltadas. Fueron unas mujeres fueron tenidas en cuenta, que vemos que inclusive sus nombres aparecen como nombre de pueblos, de ciudades. O sea que sus descendientes otra vez, en homenaje a ella, le pusieron a sus comunidades el nombre de su mamá, o su abuela, o su tatarabuela. Por ejemplo, Josué 15:6 dice: y sube este límite por Bet-Ogla y pasa al norte de Bet-Araba, y de aquí sube a la piedra de Boán, hijo de Rubén. Acá en Josué 15:6 aparece una ciudad que se llama Bet-Ogla. Ogla era una de las hijas de Zelofejad y de la región ahí donde estaban habitando la tribu de Manasés. ¿Qué significa Bet-Ogla? Casa de Ogla. Entonces le pusieron a ese lugar: esta es la casa de Ogla, una de las hijas de Zelofejad, para que no se olviden de que esta mujer un día decidió mantener la heredad de nuestro antepasado. Primera de Reyes, capítulo 15, 21, también aparece algo interesante. Ya esto en el reinado de Baasa, los descendientes de Roboán, de Salomón, tiempo de los reyes. Dice: oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa, una ciudad también de Israel, y también el nombre de una de las hijas de Zelofejad. Hay otros, pero sus otras hijas también tienen nombres de ciudades importantes, ¿no? Eso para que veamos nomás que las personas reconocieron el trabajo y la dedicación que hicieron estas mujeres al querer mantener la fe de sus antepasados, y eso es muy importante, ¿no?
Son mujeres que realmente superaron lo tradicional. Ahora veamos datos históricos que es muy importante que podamos captar, que confirman que todo lo que acontece en la escritura, en el libro de Números, en la antigüedad, fueron prácticas que se ejecutaron, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, hasta hace muy poco era costumbre de los críticos ver que las historias de los patriarcas pertenecían a un periodo mucho más antiguo y que no correspondía a narraciones auténticas de la era de Moisés, es decir, del siglo XV, ¿no? Antes del Mesías. O sea, ¿qué significa esto? Que muchos críticos de la Biblia, hay críticos de la Biblia, ¿no? Dicen que las cosas que se escribieron en la Torá o en los libros de Moisés son cosas que están fuera de época, o sea, que como que saliendo de la época supuestamente, el libro de Moisés, o sea, la Torá, son libros del año 1500 antes del Mesías, pero las cosas que ellos escriben ahí son cosas que no ocurrían en esa época, ellos ponen. O sea, como que el que escribió era de muchos años después y entonces no cuadran. Pero muchas de las cosas que encontramos a través de los datos históricos ahora, dice acá, confirman que muchos de los escritos de la Torá eran cosas que realmente acontecían en los tiempos que probablemente la Torá ocurrió, o por lo menos que dice que ocurrió. No que se escribió, pero que le narra esa época. Eso hay que tener en cuenta. No decimos que Números se escribió en el año 1500, pero lo que está escrito en Números probablemente sí ocurrió allá por el año 1500. Eso sí es categórico. Eso sí es importante entender. Las tablillas de Nuzi, dice, han prestado un gran servicio a los estudiantes de la historia antigua de la Biblia, no solo al dar fe de la influencia de las costumbres sociales en la era patriarcal y en la misma medida en Mesopotamia, desde donde vienen los patriarcas, sino también al demostrar que estas narraciones son auténticas de esa época. Tales descubrimientos hacen un gran aporte a nuestro antecedente histórico y nos permiten en la actualidad descubrirlos según sus matices genuinos y el escenario histórico. O sea, tablillas de, dice acá, Nuzi. Ya saben, ya los que son expertos googleadores, busquen qué son las tablillas de Nuzi. Era una ciudad allá por zona de Irán, Irak, antigua, una ciudad de allá por el año 2000 antes del Mesías. Entonces, en el año 1920 creo que se hizo descubrimientos y se logró encontrar varios tablillas, con aquella época se escribía en tablilla, donde relatan muchas cosas que, mucho estilo de vida y costumbres y características que están narrados en el libro de Números. En el libro de Números. Entonces, eso es una prueba contundente de que los acontecimientos que aparecen en el libro de Números, de Deuteronomio, de Éxodo, eran de aquella época, porque estas tablillas sí son tablillas de aquel tiempo, de ese tiempo, ¿no? Por lo menos así lo dicen los expertos en arqueología. Bueno. Historia arqueológica. Dice, las excavaciones llevadas a cabo en 1920 desenterraron no solo la ciudad, hablando de Nuzi, ¿no?, sino también millares de tablillas escritas en cuneiforme, un idioma acadio, ¿no? Esto dio una luz inestimable a los investigadores en cuanto a las actividades legales, comerciales y militares de la ciudad. En una de esas tablillas es donde aparece que un rey le deja su propiedad a su hija, porque no tuvo hijo. Le deja su propiedad a su hija. Más o menos así está en una de esas tablillas. Entonces aparece como documento legal
de que él establece, ¿no?, como herencia de todas sus posesiones a su hija de la ciudad. También ayudó a comprender la cultura del antiguo Oriente Próximo, incluyendo versiones primitivas de las historias de personajes bíblicos tales como Labán o Jacob. Entonces hay en esas tablillas como características similares a la vida que habrán llevado hombres como Labán o Jacob. ¿Quién era Labán? El tío de Jacob. ¿Y cuál era su trabajo? ¿Cómo se dice? Criaba ganados, cultivaba y era de esa región, ¿no? Por cierto. Bueno, eso es para poder entender un poco que cómo la Biblia nos está ayudando, ¿no?, a comprender las cosas que ocurrieron en aquel tiempo y cómo eso se puede entender que todos los escritos de la Torá tienen una guía que viene del Rúa, ¿no?, para hacernos entender realmente que es para guiar nuestro corazón, nuestra vida y transformar nuestro entendimiento hasta un punto más elevado hacia las cosas del Padre. Eso es muy importante. Entonces, pasando al punto 3 del tema que estamos compartiendo hoy, sale: Josué es designado como sucesor de Moisés. El Eterno dijo a Moisés: sube a este monte Abarín, monte de los pasos, ¿no?, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Entonces Moisés tiene la orden de ir a subirse a un monte elevado, ¿no?, donde puede ver todo el paisaje de Canaán, la tierra que el Todopoderoso le ha prometido a los israelitas. Y después que hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. O sea que hasta aquí llegaste, Moisés. Y miren lo que dice el 14: pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sim, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sim. O sea que el Todopoderoso le está diciendo a Moisés: te voy a dar la oportunidad de observar la tierra, pero hasta ahí nomás. Por tu rebeldía, allá en Cades, en el desierto de Sim, tú no me santificaste, por lo tanto, ustedes van a quedarse hasta acá, no van a entrar. Ya estaban las puertas de la tierra de Canaán. Esto se puede ver como algo muy duro, ¿no?, de parte del Eterno a su siervo Moisés, que ha sido uno de los más fieles. Pero nosotros ya compartimos todo este tema, ¿no? Para Moisés no había problema. Recuerden que Moisés, según el libro de Hebreos, vio al invisible, ¿no? Moisés vio la promesa. Él tenía su mente en las promesas. Y el Padre, él estaba satisfecho con lo que hasta aquí ha llegado. Pero hay una cosa que sí le preocupa y le va a reclamar y le va a pedir al Todopoderoso. Y eso es muy importante. Porque acá nosotros vamos a ver que en Moisés no va a haber, ¿cómo se puede decir?, un egoísmo, como que una queja, sino que acepta. Ha recibido tantas bendiciones, que las bendiciones superan a cualquier disciplina o castigo que el Padre le dé, porque ha sido muy bendito. Muchas veces a una persona cualquier cosa mala le ocurre y ya quiere olvidarse del Padre, ya no quiere saber nada del Todopoderoso, ya hasta quiere negarle, hasta quiere olvidarse. Pero no se recuerda cuántas veces ha obrado en su vida, cuántas bendiciones ha hecho en su vida. ¿Y qué dice el versículo 15? Entonces respondió Moisés al Eterno diciendo: ponga el Eterno Elohim de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Está bien, yo acepto mi destino, hasta aquí llegué, estoy ya listo para unirme a mi Creador, para descansar, esperando el cumplimiento de las promesas, pero necesitamos un hombre con espíritu del Eterno para guiar a la congregación. Necesito un guía. Y algo muy importante acá, el Eterno, el Moisés, pide guía del Todopoderoso para establecer un sustituto. Moisés tenía 2 hijos. La lógica decía que si él fue el líder,
Normalmente en aquella cultura, ¿quién tenía que continuar? Sus hijos, ¿no? Como líder. Pero sus hijos estaban aparte. Su hijo no estaba haciendo otro oficio de levita. Él no mete su jerarquía de como líder de los israelitas para poner a su descendencia como líder. Él espera una vez más que sea el Eterno el que establezca quién tiene la capacidad, el corazón del Padre para guiar. Eso es muy importante. Un líder en una congregación no sale de los hijos del pastor. El pastor era líder, entonces ahora sus hijos tienen que ser líder. Ellos tienen que liderar. No sale así. Algunas veces puede ser, ¿no? Pero no debe ser así. Es el Eterno quien levanta, quién va a ser guía, quién va a ser líder. Él pone el corazón y la capacidad en las personas. Y Moisés está esperando esa dirección, ¿no? Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Que los saque y los introduzca para que la congregación del Eterno no sea como oveja sin pastor. Tiene que ser un guía que tenga la capacidad de guiar a su pueblo para que entren, salgan, o sea que puedan estar en las buenas, puedan estar en las malas, puedan superar cada obstáculo. No solamente alguien que satisfaga los caprichos de las personas, sino que también que en las malas pueda entender la voluntad del Padre, pueda también tener la capacidad de humillarse, pueda ser realmente una luz de esperanza. Eso le está diciendo. Para que la congregación no quede como ovejas sin pastor. O sea, lo que le preocupaba a Moisés no era su posición, sino que el pueblo tenga a alguien que tenga paciencia. Sabía cómo era el pueblo, que los pueda guiar como ovejas, porque las ovejas son, si no tienen guía, se descarrían. Y el Eterno dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay rúa, espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Entonces el escogido para guiar al pueblo de Israel es un tal Josué, que en hebreo su nombre es Yehoshua. Su nombre anterior era Osea, significa salvación o rescate. Fue el nombre que le puso su papá Nun, ¿no? Este hijo tiene el potencial de ser salvación para nuestro pueblo de Israel. Cuando los padres le ponían ese nombre a sus hijos es porque tenían la esperanza de que eso se cumpla en la vida de sus hijos. Después, en las batallas con Amalek, el Eterno le hace ver a Moisés que en Yehoshua o Josué hay esperanza de salvación. Que el Eterno obra en él para que genere salvación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de esa batalla? Ellos recién salían de Egipto, ellos no estaban preparados, pero Josué, con la fe del Eterno, con la confianza en el Eterno, dirigió a los israelitas y peleó contra los amalecitas y los derrotó. Entonces en ese momento el Eterno, Moisés le pone el nombre a Osea. ¿Cómo le pone? Yehoshua o Yahoshua, igual. Yahoshua, ¿qué significa? La fuerza del Eterno da salvación. O el Eterno, el Todopoderoso, salva. O como dicen algunos, Yahweh salva, ¿no? Salvación de Yahweh. Igual nomás, todas las formas son correctas. Pero lo que ahí vemos es que Moisés notó, este joven, este hombre, tiene la fuerza del Todopoderoso. Ya sus padres le pusieron el nombre salvación. Ahora el Todopoderoso se manifiesta. Por eso, Yehoshua, ¿no? Significa el Eterno, el Todopoderoso, salva. Eso es muy importante comprender en este punto, ¿no? en esta parte de la Escritura. Y bueno, de la perspectiva histórica hay dudas, ¿no? Muchos dudan sobre Josué, ¿no? Tanto así que algunos dicen que tal vez ni existió ese personaje, ¿no? Hasta ahí llega la duda de muchos. Pero estamos viéndolo acá en Josué aparece ¿de dónde aparece? En Éxodo, aparece en Levítico. En Levítico aparece Josué, en Números, siempre aparece el nombre de Josué, ¿no?
Y el Eterno dijo a Moisés, toma a Yehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Acá aparece entonces el famoso, la imposición de las manos. La imposición de las manos significaba que la dignidad, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de este personaje está pasando. O sea, no es que está pasando, hay que entender, no es que cuando yo pongo la mano sobre alguien le estoy pasando un poder especial. Es el deseo que estoy teniendo. Cuando yo pongo mi mano para orar por alguien o para ungirle como guía, es porque tengo un deseo sobre esa persona. Era una práctica, era ¿cómo se puede decir? Una ceremonia de aquel entonces. Y que hoy en día también se practica, ¿no? Cuando se ora por el enfermo. Eso no significa que si no pones tu mano por el enfermo no se va a sanar. Igual al orar por el enfermo se va a sanar, pero era una ceremonia que le daba más un simbolismo especial y todavía ante las personas, ¿no? Dice, y pondrás tu mano sobre el Eterno, entonces, sobre él. Entonces el Todopoderoso le está diciendo, vas a mostrar a la persona que le está traspasando toda esa dignidad que hay en vos, ¿no? A Josué. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Esto es muy importante. Eleazar como sacerdote, sumo sacerdote, porque Aarón ya había muerto, y la congregación como testigo van a ver cómo vos le está transfiriendo el cargo de líder de los israelitas. Pero no va a ser un líder como era Moisés. Va a ser un líder que va a tener una tarea, una misión, introducir a los israelitas a la tierra prometida. Va a ser también una figura de lo que más adelante se conocería como un líder mesiánico, un líder restaurador. Josué iba a convertirse en esa figura. A partir de ese momento aparece también la figura del líder libertador y restaurador, que viene a ser el Mesías, ¿no? Para nosotros, ¿no? Para nosotros que creemos en Yeshua, Josué es una figura de lo que el Mesías tenía que hacer. ¿Qué hizo Josué? Introducir al pueblo de Israel en la tierra de Israel, en la tierra bendita, en la tierra prometida, Canaán en ese tiempo, y restaurar, ubicarle a cada uno en sus posiciones. Ese era el trabajo de Yehoshua, y para nosotros también ese es el trabajo, la misión que tiene nuestro Mesías, Yeshua, en tiempo postero. Así nosotros creemos, esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Amén. Nosotros tenemos esa esperanza que el Eterno nos ha dado. Y fíjense que qué interesante que las hijas de Zelofejad están representando a su padre, ¿no? Es como decir que a través de nosotros, nuestro padre sigue presente, porque nuestro padre confió en las promesas del Eterno. Por eso ellos representan a su padre. Y a pesar de que eran mujeres, el Todopoderoso le dio esa petición de que a través de sus vidas el nombre de su padre esté presente en la tierra de Israel. Y ustedes saben que a través del nombre de José, de Manasés y Efraín, aparece el nombre de José, otro personaje que tenía la esperanza de ser parte de esa promesa y que pidió que le lleven a la tierra prometida, que lleven sus huesos a la tierra prometida. Entonces así nos hace entender, ¿no? La figura de Josué. Josué iba a cumplir entonces todos estos requisitos, era esa figura. Versículo 20, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. ¿Y dónde nosotros vemos una figura algo similar? Vemos, por ejemplo, en el rey David, que fue ungido primeramente para guiar al pueblo de Judá, fue ungido en Hebrón, y después fue ungido para guiar a todo el pueblo de Israel a la restauración. Fue un líder que pudo traer otra vez la voluntad del Eterno al pueblo hebreo. Y eso después, ¿dónde vemos? En tiempos de Yeshua, cuando Yeshua es bautizado, ¿no? Cuando se le hace la inmersión, la tevilá. Escuchamos una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Ante varios testigos, Yeshua es ungido para también llevar el mensaje de
restauración, el mensaje del reino a las tribus que se habían descarriado, al pueblo que se había descarriado. Y su mensaje sería un mensaje que empezaría ahí en la tierra de Israel y después, ¿por qué no terminó allí? ¿Por qué cuando vino Yeshua no terminó todo allí? Porque el mensaje de Yeshua tenía que extenderse hasta las naciones. Ya dijo Yeshua, tengo otras ovejas que no son de este redil, por ellas también debo ir. Por eso el mensaje del maestro Yeshua continúa hasta hoy. Se sigue llevando ese mensaje de restauración. ¿Ven? El mensaje que durante 40 años los israelitas estuvieron escuchando y aprendiendo para tener ya el corazón preparado para entrar en la tierra prometida. 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim, delante del Eterno, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Entonces, la diferencia entre Moisés y Josué es que Josué siempre va a consultar cualquier actividad al sacerdote Eleazar, que el cual va a usar este material llamado Urim, ¿no? Era un material de la época, ¿no? Que utilizaban para recibir respuestas del Eterno. Esa era la diferencia. Entonces, Eleazar va a ser como un compañero espiritual. Y se puede decir que Josué va a ser líder militar. Y Moisés hizo como el Eterno le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Al final Moisés cumplió esa misión y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como el Eterno había mandado por mano de Moisés. Entonces la Biblia nos habla que siempre establece un líder para poder guiar a su comunidad, a su pueblo. Nosotros tenemos un líder supremo que es nuestro maestro Yehoshua, pero el Padre establece también líderes locales, ¿no? En cada congregación, ¿no? No para que se enseñoree, ¿no? Como dice el apóstol Pedro, sino para que transmita la voluntad del Eterno. Eso es muy importante entonces comprender. Seguir esta postura, seguir esta regla, hace que la congregación pueda guiarse conforme a la voluntad del Todopoderoso. Para terminar, vamos a ver esta nota. Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio 31. Luego el Eterno encargó a Josué, hijo de Nun, con las siguientes palabras: sé fuerte y valiente, porque tendrás que llevar al pueblo de Israel a la tierra que juré darles, yo estaré contigo. Este texto ya aparece en Deuteronomio, el Todopoderoso dándole fuerza, ¿no?, a Josué para guiar al pueblo. Así, hermanos, quisimos compartir este capítulo 26 y 27, ¿no? Ya estamos en los últimos capítulos del libro de Números. Después de esto ya aparecen algunas reglas, ¿no? Ofrendas diarias, sobre las fiestas las fiestas bíblicas y últimas ordenanzas que el Todopoderoso le va a dar. Finalmente, después de esto, Moisés va a subir al monte, como le dijo el Todopoderoso, va a mirar y después ahí él va a entregar su espíritu, ¿no? O algunos dicen que el Padre escondió su cuerpo, ¿no? Y estamos agradecidos que el Padre nos está dando esta oportunidad de en estos tiempos estudiar estos textos. Nosotros tenemos el propósito de terminar el libro de Números y después continuar con Devarim, el último libro de la Torah, y seguir, ¿no? Devarim, Josué, y después de Josué viene Jueces. Hasta ahí vamos a llegar. O sea que todos los miércoles, ya saben entonces las carteleras: Números, Devarim, Bamidbar, ¿no? Devarim, Yehoshua, libro de Josué, y Jueces, ¿no? Los Jueces, que sería un libro muy interesante, ¿no? Entonces, pero hay que aprender de a poco, ¿no? Hay que ir cada capítulo, cada versículo, con paciencia. El Padre nos va abriendo el entendimiento. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom.
Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Números. Bendiciones y hasta pronto.